Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, la modalidad que vamos a emplear es una modalidad un poco particular. Yo quisiera tener un video donde ustedes puedan también ver simultáneamente las filminas. Me resulta tecnológicamente más difícil hacerlo, así que lo vamos a hacer de este modo. Yo les pido que sigan de alguna manera las filminas que ya están subidas en el campus, como para que de modo simultáneo puedan ustedes analizar el comentario de las clases en esta filmina. Eh, entonces, habíamos quedado en la última clase en el abordaje del contrato de trabajo. Primero y principal analizamos el artículo 21, el artículo 22 y finalmente el artículo 23. Lo que vamos a ver ahora es el artículo 23 con las respectivas modificaciones. Con la modificación. Eh, Cuando hablamos del artículo 21, habíamos destacado que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea la forma o denominación que las partes le den, cuando una persona se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra que tiene la facultad de dirigirla. Esa es una gata que se va a asomar de vez en cuando, que es muy curiosa. Disculpen. Es en el artículo 21. Entonces, la existencia del contrato implica la realización de actos, ejecución de obras o la prestación de servicios para otra bajo la relación de dependencia de esa otra persona que a cambio paga el salario, paga la remuneración, como la contraprestación por esa realización de tareas realizadas. En el artículo 22 habíamos encontrado la relación de trabajo y en esto habíamos encontrado la diferencia sustancial, que en la relación de trabajo encontramos el contenido de lo que conforma el contrato. Y en esa relación vimos que una persona presta un servicio, realiza un acto o ejecuta una obra para otra que la dirige a cambio del pago de un salario. Esto es el contenido del contrato. La diferencia sustancial entre el contenido que conforma la relación de trabajo y la existencia misma del contrato es que a partir de la existencia del contrato nacen obligaciones para las partes, para quien es el trabajador de prestar el acto, ejecutar la obra o prestar el servicio, para quien es el empleador a cambio de esa prestación de pagar el salario, y que tiene como un aditamento la facultad de dirigirla, digamos. La relación de dependencia es lo que constituye la característica tipificante del contrato de trabajo. Entonces, la relación es el contenido, los elementos que constituyen el contenido básico del contrato de trabajo, que dará lugar a la existencia misma del contrato de trabajo a partir del nacimiento de las obligaciones que surgen de ese contenido. Convierte el contrato de trabajo ese contenido en obligaciones. Luego analizamos las distintas características del contrato de trabajo y allí pudimos ver que el contrato de trabajo tiene como características tipificantes. El contrato es una característica personal, informal, consensual, bilateral, de tracto sucesivo. Todos esos son los elementos que hacen a este contrato, pero también a otras modalidades contractuales de la misma manera. La condición o la característica más saliente del contrato de trabajo es la relación de dependencia. Y allí encontramos los tres elementos constitutivos de la relación de dependencia. La dependencia económica, la dependencia técnica y la dependencia jurídica. En la dependencia económica habíamos visto que justamente se da esa relación de dependencia como
el intercambio económico entre el trabajador que presta un servicio y el empleador que recibe ese servicio y a cambio paga el salario. Justamente de este intercambio económico, lo que va a prevalecer es la condición de que el trabajador tiene una necesidad económica y tiene una dependencia económica de ese salario que percibe. En la dependencia técnica, el elemento destacado de esa dependencia técnica es que el trabajador recibe instrucciones de acuerdo al tipo de tarea de que se trate, de parte del empleador, en la modalidad y en la forma en que esa prestación se va a realizar y también en las cuestiones que hacen a la técnica para realizar esa tarea. Es relevante destacar estos dos elementos porque si nosotros analizáramos de modo separado la dependencia económica y la dependencia técnica, puede ser que haya trabajadores que no requieran, no tengan una dependencia técnica porque no hay allí un elemento relevante, porque el trabajador tiene poder adquisitivo, tiene capacidad económica suficiente como para no estar dependiendo de ese contrato de trabajo. En la dependencia técnica puede ver allí también la misma condición de que no es una condición excluyente de la existencia del contrato de trabajo, porque su condición, su capacidad hace, o las características del contrato, de la tarea que va a realizar, hace que ese elemento no sea tan destacado. Es decir, que no va a requerir de un nivel de instrucción muy elevado, que no va a requerir de recibir información o instrucciones de parte del empleador de modo tal que hagan un elemento destacado de la relación de dependencia. Pero donde sí nos detuvimos es en la dependencia jurídica, que es esta capacidad que tiene el empleador de exigir un determinado modo de ejecución de la tarea, tiempos, modalidades específicas, lugar de donde se va a realizar la tarea y la capacidad de sancionar, de disciplinar frente al incumplimiento por parte del empleador. Es decir, la relación de dependencia es una característica típica del contrato de trabajo y el elemento tipificante de esa característica es la dependencia jurídica. Puede haber más o menos dependencia económica, más o menos dependencia técnica, pero donde siempre va a haber la condición, no importa cuál sea la persona que va a ejecutar cuál sea el trabajador, cuáles sean sus condiciones económicas o técnicas para realizar esa tarea, donde siempre vamos a encontrar el elemento de la relación de dependencia es en la dependencia jurídica, la capacidad del empleador de, frente a las órdenes impartidas, sancionar el incumplimiento. Bien, esto ya lo habíamos visto, solamente a los fines de repasarlo. Nos quedaba el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y ahí nosotros hicimos una primera evaluación del artículo 23 en la redacción vigente hasta este año, la redacción previa a la modificación de la Ley Bases. Y ahí dijimos que habrá contrato de trabajo, mejor dicho, el artículo 23 señala, el hecho de la prestación de servicio hará presumir la existencia del contrato. Es decir, un elemento tipificante de la relación laboral, un elemento que es prestar un servicio para otro, hace presumir la existencia del contrato. Yo presumo, el intérprete presume que existe el contrato a partir de verificar en los hechos, principio de supremacía de la realidad, que hay una persona que realiza actos en favor de otra, que ejecuta una obra o que presta un servicio para otra.
la prestación del servicio hace presumir la existencia del contrato, dice ese primer párrafo del artículo 23. Bueno, por supuesto, salvo que el empleador probare que hay otras circunstancias que determinan lo contrario. Pero el principio es que yo, si detecto la existencia de alguien que presta un servicio para otro, hago presumir la existencia del propio contrato de trabajo y por lo tanto de las obligaciones. Un elemento de la relación de trabajo, prestar un servicio para otro, hace presumir la existencia del contrato y por lo tanto a partir de allí de las obligaciones propias del artículo 21. Decía el artículo 23 además, esa presunción opera igualmente aun cuando se utilicen figuras contractuales no laborales. La presunción opera también cuando se utilicen figuras contractuales no laborales. ¿Qué implica esto? Si yo utilizara cualquier figura contractual no laboral, locación de servicios, un trabajador monotributista, un contrato incluso, contrato societario, utilizo una figura contractual no laboral. Pero si yo determino, eso es en las formas, pero nosotros vimos por el principio de supremacía de la realidad que no vamos a hacer prevalecer las formas sobre el contenido, sobre los hechos. Entonces, si determino, si logro acreditar que existen hechos que hacen a una prestación de servicio para otro, ese hecho hace también a hacer caer esa figura contractual no laboral y hacer aparecer el contrato de trabajo con todas sus obligaciones. El hecho de la prestación hace presumir la existencia del contrato, aun cuando haya, por cualquier razón, incluso por situaciones de fraude, artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, les pido por favor que también se remitan a eso, el artículo 14, aun cuando por fraude yo intente hacer aparecer una figura contractual no laboral, en ese caso también, si logro probar que presto un servicio en favor de otro, en relación de dependencia, habré probado la existencia del contrato de trabajo, decía el artículo 23. Presumo la existencia del contrato, nacen obligaciones a partir de que hay alguien que presta un servicio para otro. El solo hecho de prestar un servicio para otro hace presumir la existencia del contrato. Un elemento de la relación hace presumir la existencia del contrato. Si quiero aparecer una figura contractual no laboral, no importa. Si yo logro acreditar que hay alguien prestando un servicio para otro, bajo dependencia de ese otro, habrá probado la existencia del contrato y por lo tanto las obligaciones propias del contrato de trabajo. Bien, hasta allí la redacción del artículo 23 anterior. Ahora, el artículo 23 en su nuevo texto incorpora algún elemento menos claro, por decirlo de una manera suave. La filmina va a tener un cuadro comparativo después de analizar el artículo 23 en su antigua redacción. Va a tener una filmina agregada que va a mostrarnos la comparación del artículo 23, anterior redacción, y artículo 23 en la redacción vigente de la 27.742. El inicio, el primer párrafo, es similar. El hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia del contrato salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas podrán acreditar lo contrario. La modificación está en el segundo párrafo. Y acá me parece muy importante subrayarlo porque tiene un contenido de tal condición que hace aparecer muchas figuras, incluso de carácter fraudulento, que
hago una salvedad allí, que intentan hacer aparecer muchas figuras incluso de carácter fraudulento, apartándolas de la legislación laboral. Y lo hace de esta manera. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o servicios profesionales o de oficios, o se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. ¿Qué es lo que pretende la ley? Esta modificación en el artículo 23. Si yo tengo un contrato firmado con un trabajador donde la forma en que está establecido ese contrato se rige por normativas de, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, como puede ser una locación de servicio, o incluso un contrato societario, o cualquier otra figura, o cuando la forma de pago, por ejemplo, el monotributo, cuando facturo en favor de otro, y recibo en cuenta bancaria el pago que me realizan. Es decir, cuando aparecen figuras que pueden estar vinculadas a figuras no contractuales laborales, la presunción no es de aplicación. Dice, repito la lectura del artículo 23, actual redacción. Si ustedes lo buscan en Infoleg, en la ley de contrato de trabajo, van a encontrar esta redacción, que es la ley de la modificación de la ley 27.742. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras, locación de obra, o de servicios, locación de servicio, profesionales o de oficios, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados. Cuando desplazo la figura típica del contrato de trabajo y la pongo en una figura de naturaleza civil y comercial, la presunción ya no será de aplicación. Es decir, aunque logre acreditar la prestación de servicio para otro, ya no será de aplicación porque estoy en presencia de un contrato regido por normativa del derecho civil. Y esto se emparenta con el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo en la modificación del inciso D que ya vimos nosotros hace un tiempo. ¿Se acuerdan? Busquen el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, el inciso D, el agregado dice de ese inciso que la Ley de Contrato de Trabajo no será de aplicación cuando las contrataciones de obras, de servicios, de agencias y todas las reguladas por el Código Civil y Comercial. Es decir, vuelvo sobre la cuestión. Yo tengo el artículo 2 que dice que la Ley de Contrato de Trabajo no es de aplicación para aquellas contrataciones reguladas por el Código Civil. Contrato de obras, servicios, agencias reguladas por el Código Civil. Y el artículo 23, que me habla de la presunción de la existencia del contrato, yo tengo la prestación de servicio, presumo la existencia del contrato y por lo tanto de las obligaciones. En el segundo párrafo, agregado por la 27.247, me está diciendo que esta presunción no rige
cuando tenga en presencia modalidades contractuales relacionadas con la locación de servicios, la locación de obra, y el pago se efectúe, otorgue facturas, dice también el artículo 23, y el pago se efectúe mediante cuentas bancarias. Es decir, elimina una parte sustancial de aquellas modalidades contractuales que hoy son entendidas como vínculos contractuales laborales. Porque en el fondo, si yo tengo un monotributo, no importa determinar cuál es la forma de esa contratación. Por el principio de supremacía de la realidad, lo que yo voy a tener en cuenta es cuáles son los hechos. ¿Y cuál es el hecho? Es que yo estoy trabajando para otro, y a partir de esa presunción que establecía el artículo 23, me hacía aparecer la existencia del contrato, con independencia del contrato de trabajo, por supuesto, con independencia de qué figura formalmente estaba fijada y con independencia de la forma de pago que percibía por eso. No tenía en cuenta ni la forma contractual ni la forma de pago para determinar la existencia del contrato de trabajo, solo tenía que acreditar que prestaba un servicio para otro. Prestando un servicio para otro y probado esa prestación de un servicio para otro, tenía aprobada la existencia del contrato. Espero haber sido claro en esta enunciación y modificación del artículo 23, que es sustancial. ¿Y por qué es tan importante? Antes de pasar a las motivaciones que tiene esta modificación. El artículo 3º del decreto del anexo 2 del decreto reglamentario de la ley bases, perdón el juego de palabras, artículo 3º del anexo 2 del decreto reglamentario de la ley bases, es el 847 del 24, 847 del 2024, decreto, establece que la regla prevista en el artículo 2 del artículo 23, repito, la regla prevista en el párrafo 2 del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones será de aplicación con independencia de la cantidad de recibos o facturas emitidos según la normativa de la AFIP. Es decir, no importa que sean un recibo o 5 o 30 recibos, lo importante es que si se emiten recibos o facturas, ya no será de aplicación el artículo 23. Un verdadero desguace, liquidación de la presunción del artículo 23. Porque justamente se da en estas figuras contractuales la mayor cantidad de situaciones que se desvirtúa la existencia del contrato de trabajo mismo, y con la figura del artículo 23, con la presunción del artículo 23, probado la existencia, se probaba la existencia probada la prestación de servicio, se probaba la existencia del contrato de trabajo. En este caso queda desvirtuada esa presunción, porque si yo tengo, según el artículo 23, una prestación de servicio, una locación de servicio o de obra, o me pagan, o facturo, o me pagan mediante cuenta bancaria, ya no será de aplicación la presunción. Y el decreto reglamentario agrega, no importa la cantidad de facturas que emita, tampoco será de aplicación la presunción del artículo 23. Bien. Dicho todo esto, en el correlato de las modificaciones introducidas en el artículo 23, vamos a buscar las causas. Y las causas las encontramos en un fallo de la Corte del año 2017, que es el fallo Rica con el Hospital Alemán. Fallo Rica era un médico neurocirujano. El fallo, su resumen y el fallo completo está en el campus, por lo cual les recomiendo buscarlo para abreviar esta explicación mediante el video. Pero el fallo Rica era un médico neurocirujano que trabajaba de modo
permanente y directo con el hospital alemán, y el único lugar donde prestaba servicios era para el hospital alemán, y facturaba. Se trataba de un típico contrato de locación de servicios, formulado mediante un contrato de locación de servicios con la intermediación de otra figura, ya lo vamos a analizar eso en próximas clases, pero trabajaba de modo excluyente para el hospital alemán bajo un contrato de locación de servicios facturando. Bueno, pues está clara la hipótesis de que la modificación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y la modificación del artículo 23 es un claro mensaje de legislador, del Poder Ejecutivo en este caso, que envió el proyecto de ley bases, intentando acoplarse al fallo Rica, que viene a descartar la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se trate de trabajadores que prestan servicios bajo modalidades contractuales de naturaleza civil, como es el contrato de locación de servicio. Y además factura. Y ustedes van a ver en el recorrido del fallo y en su resumen que los párrafos destacados por el fallo de la Corte indican justamente algunas de las circunstancias que se evidencian en la modificación del artículo 23. Es decir, el fallo Rica es el antecedente a la modificación del artículo 23. Y esto no es inocente. Esta modificación no es inocente, porque no solamente afectaría a un montón de profesionales que están vinculados, deben ustedes conocer casos de parientes, familiares o personas conocidas que trabajan para obras sociales, prepagas u hospitales privados, donde la vinculación es a través de un contrato de locación de servicio y no es un contrato de trabajo. Figuras contractuales como esta son de infinidad de casos. Por ejemplo, las situaciones de los trabajadores de delivery a través de distintas aplicaciones de plataformas. Bueno, todas estas condiciones perfectamente reúnen la condición del artículo 23 en la redacción anterior. Ya sería un poco más difícil la acreditación de la existencia del contrato de trabajo en la actual redacción. Y por supuesto que es un intento, esta modificación, de desvirtuar el principio de supremacía de la realidad tal cual ustedes lo han visto y analizado. Nosotros vamos a seguir haciendo el rescate a partir del principio de supremacía de la realidad y a partir del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que indica que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Todas sus formas, no importa cuál sea la forma, cuál formato tenga, goza de la protección de las leyes. Entonces, si lo que nosotros exaltamos a partir del principio de supremacía de la realidad son los hechos, seguiremos verificando los hechos para acreditar o no la existencia de un contrato de trabajo. Reitero, vean el caso Rica que está en el campus, vean las modificaciones al artículo 23, al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, repasen el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo que no fue modificado y es muy importante, ya lo vamos a analizar próximamente, y el decreto reglamentario de la Ley Bases, decreto 847 del 24, en el anexo 2, artículo 3, van a encontrar la reglamentación del artículo 23. Espero haber sido claro, son media hora, les pido que cualquier consulta las intercambiemos por este medio de WhatsApp o por cualquier otro medio.